CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Nuevamente fue elegido Carlos Hernán Rodríguez como Contralor General de la República. El Congreso en pleno lo acaba de elegir con 96 votos en el Senado y 169 en la Cámara. Rodríguez, en su discurso ante el Congreso, pidió un manejo responsable de las finanzas públicas y que el recorte presupuestal sea a corto plazo para no afectar el crecimiento. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El municipio de Jamundí, en el Valle del Cauca, nuevamente fue escenario para el terrorismo. A las 6 de la mañana, el Frente Jaime Martínez de las disidencias de las FARC abrió fuego con ráfagas de fusil en contra de la subestación de policía del corregimiento Potrerito, en zona rural del municipio de Jamundí. Simultáneamente fue detonada una motobomba en el casco urbano a tan solo unos metros del parque principal, dejando como resultado 6 personas heridas, 2 de ellas uniformados de la Policía Nacional y 4 civiles. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Inició el paro nacional de FECODE. Más de 7 millones de estudiantes están sin clase. El magisterio está exigiendo que se modifiquen artículos de la reforma a la Ley Estatutaria de Educación sobre evaluación a docentes y sobre financiación de la educación pública, y que si no, se tumbe el proyecto. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Naciones Unidas informa que Gaza es el lugar más peligroso para la ayuda humanitaria en el mundo. La Reserva Federal de Estados Unidos mantiene sin cambios la tasa de interés en el país. Caos en Argentina. Las autoridades registran grandes disturbios al frente de la sede del Congreso. Estados Unidos crea programa contra el tráfico de migrantes en la selva del Darién. La Organización de Naciones Unidas dijo que Gaza es el lugar más peligroso en el mundo para entregar ayuda humanitaria. A su turno, la Organización Mundial de la Salud dijo que al menos 28 menores de edad han muerto en Gaza por desnutrición. Tras más de 8 meses de guerra en Gaza, donde el asedio cada día aumenta, las Naciones Unidas, mediante un informe, señaló que Gaza es a día de hoy el lugar más peligroso del mundo para la entrega de ayuda humanitaria. Además, que la destrucción en el enclave palestino es tan dramático que describirlo como un infierno en la tierra es acertado. Asimismo, una investigación de la ONU sobre los primeros meses de la guerra en Gaza ha concluido que tanto Israel como Hamás cometieron crímenes de guerra y graves violaciones del derecho internacional, entre los cuales figuran dirigir intencionadamente ataques contra civiles, asesinar deliberadamente, torturar, infligir tratos inhumanos, atentar contra la dignidad personal y tomar rehenes, incluidos niños. Y que la masacre del 7 de octubre del 2023 por parte de Hamás llevaron a Israel a declarar la guerra al grupo miliciano y a lanzar una ofensiva contra Gaza que ha destruido gran parte del enclave densamente poblado y ha causado la muerte de más de 37.000 personas, según las autoridades sanitarias de Gaza, en su mayoría mujeres y niños. El director general de la OMS también dijo que una gran parte de la población del enclave se enfrenta a hambre catastrófica y condiciones similares a las de la hambruna. Over 8,000 children under 5 years old have been diagnosed and treated for acute malnutrition, including 1,600 children with severe acute malnutrition. Tedros agregó que ya se han producido 32 muertes atribuidas a la desnutrición, incluidas 28 de niños menores de 5 años. El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken dijo que Hamás ha pedido numerosos cambios al acuerdo de alto el fuego, algunos de ellos inviables. Entre tanto, un portavoz del grupo terrorista niega haber incluido nuevas propuestas en la negociación. En su octavo viaje al Medio Oriente desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamás, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo que Hamás había propuesto numerosos cambios en la propuesta del alto al fuego presentada por el presidente Joe Biden e Israel, algunos inviables. Además, que si Hamás continúa diciendo no, quedará claro que decidió continuar con la guerra en Gaza. Sin embargo, un funcionario de Hamás ha negado que el grupo islamita palestino haya presentado nuevas peticiones y que Blinken forma
forma parte del problema, no de la solución en el conflicto. Y es que los negociadores de Estados Unidos, Egipto y Qatar han intentado durante meses mediar un segundo alto al fuego en el conflicto, que ha matado decenas de miles de palestinos. La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo sin cambios la tasa de interés de referencia. La Reserva Federal mantuvo estables las tasas de interés y aplazó el inicio de los recortes hasta probablemente diciembre, con una previsión de una única baja del costo del crédito de 1/4 punto porcentual este año, en un contexto de un aumento de lo que las autoridades del organismo creen que se necesitará para mantener la inflación bajo control, apuntando a la posibilidad de que haya solo un recorte en lo que queda del año, 2 menos de los previstos en marzo y 1 menos a lo esperado por los analistas hasta ahora. We are strongly committed to returning inflation to our 2% goal in support of a strong economy that benefits everyone. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings. We are maintaining our restrictive stance of monetary policy in order to keep demand in line with supply and reduce inflationary pressures. Las previsiones coinciden con el aumento al 2,8% de la tasa de interés estimada de largo plazo, o neutral desde el 2,6%, lo que indica que los responsables de la política monetaria han llegado a la conclusión de que la economía necesita más contención para terminar la batalla contra la subida de precios. Esto sucede al tiempo que la Oficina de Estadísticas Laborales del país comunicó que la inflación de Estados Unidos bajó al 3,3%, una décima menos que en abril. La Cámara Baja de Estados Unidos declaró en desacato al fiscal general Merrick Garland. La decisión se tomó luego de que Garland se negara a publicar las grabaciones del presidente Joe Biden en un caso de mal manejo de documentos clasificados. Estados Unidos anunció que intensificará la lucha contra el tráfico de migrantes en la selva del Darién. La Casa Blanca anunció que intensificará su lucha contra el tráfico de seres humanos en la selva del Darién, entre Colombia y Panamá, una de las rutas usadas por los migrantes para tratar de llegar al país norteamericano. Los departamentos de Justicia e Interior estadounidenses informaron que movilizarán una unidad especializada en el combate al tráfico de personas, creada en el año 2021 y que ya ha operado en Honduras, Guatemala, El Salvador y México. Al mismo tiempo, el Departamento de Estado anunció que ofrecerá hasta $8 millones por cualquier información que conduzca a la captura de traficantes en el Darién, en particular de los líderes de la organización narco Clan del Golfo. Afuera del Congreso de Argentina se han presenciado violentos enfrentamientos entre manifestantes y policías en desacuerdo con la ley de bases del presidente Javier Milei. Fuertes disturbios se viven en Argentina. Frente al Congreso, miles de manifestantes de grupos sociales y sindicatos han lanzado piedras y han incendiado un carro. Esto luego de que se dio el inicio del debate de un proyecto de ley en expansión, que es clave para los planes de la reforma económica del presidente Javier Milei, el cual se espera que el debate continúe durante hasta la medianoche. Hasta el momento se sabe que al menos 5 diputados fueron gaseados por la policía y tuvieron que ser hospitalizados, mientras decenas de manifestantes fueron asistidos en el lugar, también afectados por los gases. Según legisladores y una ONG, también se reportan al menos 14 detenidos. Argentina tiene una inflación anual cercana al 300%, innumerables controles de capital que obstaculizan los negocios y el comercio, reservas de divisas agotadas y una alta carga de deuda que necesita servicio. La economía también está en recesión y la pobreza está aumentando. Una flota de buques de la Armada rusa, entre ellos un submarino de propulsión nuclear y una fragata, llegó a Cuba, lo que ha sido visto como el fortalecimiento de los lazos entre los dos aliados de la Guerra Fría. Los buques estarán 5 días en la isla caribeña. El gobierno de Estados Unidos dijo que no ve esto como una amenaza, pero agregó que la Armada vigilará el encuentro de los países. Se cree que se realizarían ejercicios militares con misiles.
El gobierno de los Estados Unidos anunció sanciones contra la Bolsa de Valores de Moscú y más de 300 personas y entidades, tanto en Rusia como fuera de sus fronteras, incluidas empresas chinas acusadas de vender chips que se utilizan en la fabricación de armamento empleado en la guerra en Ucrania. Por su parte, el gobierno ruso anunció que desde este jueves dejará de negociar con los pares de divisas con el dólar estadounidense y el euro. Esta medida afecta al mercado de divisas y de metales preciosos, en los mercados de valores y monetario y también en el mercado de instrumentos financieros derivados estandarizados. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió construir un nuevo régimen penitenciario. Esta petición fue hecha en medio de una huelga de hambre en varios de los recintos penales del país en protesta por el retraso procesal. Según el mandatario, el proyecto busca o tiene el propósito de acabar con la corrupción en las cárceles venezolanas. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, lanzó una campaña contra los extremos tras el triunfo de la extrema derecha en las elecciones parlamentarias de la Unión Europea. El mandatario francés Emmanuel Macron se pronunció 3 días después de que anunciara la disolución de la Asamblea Nacional y llamara a elecciones anticipadas. Macron defendió su decisión como la única vía posible de actuar tras el triunfo de la ultraderecha en su país en las elecciones al Parlamento Europeo. Esto sucedió al tiempo que el partido de derecha tradicional francesa destituyó a su líder, Éric Ciotti, por querer hacer asociaciones con la extrema derecha Agrupación Nacional. Sin embargo, el líder político insistió que él continuará en el cargo. La presidenta del Perú, Dina Boluarte, será denunciada ante la Corte Penal Internacional por violación a los derechos humanos. Este proceso será interpuesto por el diplomático Harold Forsyth y por un grupo de ciudadanos, debido a las muertes ocurridas durante las manifestaciones contra el gobierno de Boluarte en apenas los primeros meses de su mandato. La Unión Europea amenazó a China con aplicar elevados aranceles a los automóviles eléctricos. Según la comunidad política, empezaría a aplicar este impuesto a partir de julio en medio de las advertencias del gobierno chino y las alertas sobre el riesgo de una guerra comercial con el gigante asiático. Una empresa privada india lanzó el primer cohete con un motor impreso completamente en 3D. La empresa emergente india Agnikul Cosmos celebró el lanzamiento exitoso de su cohete Agnivan tras 4 intentos fallidos. Este es el primer cohete del mundo propulsado con un motor impreso completamente en 3D y también es el primero de la India en utilizar tanto combustible líquido como gaseoso. El cohete es capaz de enviar cargas útiles entre 30 kilogramos y 300 kilogramos en una órbita a unos 700 kilómetros de altura. La gubernamental Organización de Investigación Espacial de la India, quien estuvo detrás de la exitosa carrera espacial del país asiático, calificó el lanzamiento de un hito importante, ya que puede marcar una reducción de costos significativa para los viajes al espacio. CMI presenta Pregunta a Yamil. Muy buenas noches. Más de 300.000 maestros entraron hoy en paro para protestar contra el proyecto de ley estatutaria de educación. Los maestros sostienen que el proyecto no corresponde con los acuerdos que fueron suscritos entre el gobierno y FECODE. Nuestra invitada de esta noche es la señora ministra de Educación, la doctora Aurora Vergara. Ministra, gracias por aceptar esta invitación y quiero advertirles que el señor Domingo Ayala, presidente de FECODE, fue invitado a esta reunión por la misma ministra Vergara y no aceptó venir. ¿Qué le dijo? Estaba cumpliendo otros compromisos porque acaba de terminar la ronda de movilizaciones y un aspecto importante, espero, de ese compromiso sea la conversación con algunos senadores ponentes para escuchar a qué acuerdos están llegando en función de la nueva ponencia. Del último debate de la ley estatutaria. Así es. A ver, señora ministra, ¿qué es lo que los maestros piden
o por qué protestan? Los maestros y las maestras de Colombia hoy están pidiendo al Congreso de la República que escuche una serie de peticiones que tienen en función del proyecto de ley estatutaria que busca regular el derecho fundamental a la educación en Colombia. Este es un proyecto que se presentó en septiembre del 2023 y que ya está a puertas de su cuarto debate, que es su último debate. De la Comisión Primera del Senado salió una enmienda y lo que hoy están protestando es esa enmienda, el contenido de la enmienda, porque de acuerdo a múltiples peticiones que han hecho, no refleja la versión del proyecto de ley que fue votado en la plenaria de la Cámara de Representantes. Tienen principalmente las siguientes peticiones. No, perdón, peticiones incluidas por el Congreso, no por el gobierno. Las modificaciones fueron incluidas en concertación entre el Congreso y el Gobierno Nacional, en una mesa de la Comisión Primera. El gobierno los apoyó. Escuchó e integró esas peticiones como fueron solicitadas por los diferentes partidos. Quisiera volver súper rápido solamente a decir qué están pidiendo. El proyecto de ley estatutaria busca regular el derecho fundamental a la educación inicial. Ese es un aspecto fundamental de la ley que dice que el preescolar debería ser por lo menos de 3 años, que permita que los niños y las niñas ingresen entre los 3 y los 5 años a esos niveles. ¿Por qué ese artículo es tan importante? Porque la Constitución política establece que la educación es obligatoria a partir de los 5 años de edad. Entonces, esta ley estatutaria abre el camino para que la educación inicial se regule como un derecho fundamental. Es decir, que comience la educación a los 3 años. A los 3 años. Entonces, ¿qué pide FECODE en este momento? Que la redacción de ese artículo diga de manera textual que se reconocen los niveles de prejardín, jardín y transición. Entonces, eso es un aspecto fundamental de sus peticiones. ¿Y eso lo hacen? Esperamos que en las concertaciones que se van a tener, y aquí es importante explicar un poco a la ciudadanía qué está pasando. Este proyecto de ley tiene el siguiente trámite. Debe radicarse una ponencia ante la plenaria del Senado a más tardar mañana. Y la doctora Paloma Valencia es la ponente, ¿no? Ella es una de las coordinadoras ponentes, también es ponente la senadora María José Pizarro, también la senadora indígena Aida Quilcué, el senador David Luna y muchos otros. En este momento debe estar ocurriendo una reunión donde estos senadores ponentes están escuchando estas peticiones de FECODE, que una vez más pasan por la educación inicial, pasan por la evaluación de los docentes, por la garantía del financiamiento a la educación pública y también por el reconocimiento de la obligatoriedad de la educación media. Entonces, aquí tenemos una oportunidad como país de responderle a una generación de estudiantes que ha esperado por mucho tiempo que se regule este derecho fundamental. Está pendiente desde 1994, desde la ley 115. En este momento tenemos la oportunidad que una vez radicada la ponencia se pueda debatir en la plenaria del Senado. Entonces, la coyuntura que estamos viviendo abre la oportunidad para la construcción de consensos. Y esa es la gran oportunidad que tenemos, que el Congreso pueda escuchar las peticiones que está haciendo toda esta movilización de docentes, de estudiantes del SENA, de estudiantes de las universidades públicas para dar garantías. La garantía del financiamiento de la educación pública, la garantía de la educación inicial, la garantía de todos los niveles hasta la educación superior, que se regule ese derecho fundamental y que la educación sea formativa, que posibilite que los docentes, a medida que vayan avanzando en su proceso de vinculación al sistema, la evaluación no les castigue, sino por el contrario, que les permita continuar de manera constante su formación. Pero, a ver, los maestros dicen, señora ministra, por una parte, que el proyecto de ley estatutaria privatiza la educación. ¿Eso es así? El proyecto de ley estatutaria, primero, es importante reconocer que los proyectos de las leyes estatutarias reconocen derechos, reconocen principios. Y esta ley abre la oportunidad para poder decir, por ejemplo, a qué tiene derecho una familia campesina, que es una gran oportunidad porque estamos regulando ese derecho fundamental. También una familia víctima de la violencia, las personas reincorporadas, las personas que están en las cárceles. Entonces, esta ley abre esa oportunidad. ¿Dónde está el gran debate?
En la versión de la enmienda se insiste en la garantía y en el respeto del sistema mixto como existe hoy. Y allí hay un gran espacio para el debate. ¿Qué es el sistema mixto? El sistema mixto es el reconocimiento de la existencia de instituciones públicas e instituciones privadas. Este gobierno, en su programa de gobierno y en el Plan Nacional de Desarrollo, ha hecho la promesa de fortalecer la educación pública. Y así lo demostramos dando un salto histórico en el presupuesto del 2023 al 2024 de 57 billones de pesos a más de 70 billones de pesos. ¿Eso financia la educación? Financia el sistema. Primaria. La primaria y también el sistema de educación superior. Con esos 70 billones de pesos estamos operando este año. Entonces, la oportunidad que tenemos hoy es de un inmenso consenso en todo el sector, que se siga fortaleciendo la educación pública en todos los niveles y una educación pública de calidad. El debate está abierto entonces para que entre entidades, movilizaciones, liderazgos sociales y el Congreso se lleve a la ponencia una versión del articulado que represente esas dos visiones que hoy están solicitando ser escuchadas. Pero a ver, señora ministra, uno de los temas que los maestros no aceptan es que haya una evaluación de su trabajo a través del resultado del mismo con los niños. Creo que aquí hay una oportunidad para escuchar las posiciones de los diferentes sectores y construir un acuerdo. ¿Por qué razón? Los docentes lo que están diciendo es la evaluación no debería ser una evaluación punitiva, es el argumento que están planteando, sino que debería ser una evaluación que forme, una evaluación que permita continuar todas las instancias de evaluación que ellos y ellas ya tienen. Y es que la ley estatutaria del proyecto planea algún tipo de sanción o de acción punitiva. En la enmienda quedó integrado un parágrafo que establece que la evaluación se convierte en un criterio y ahí tenemos un espacio de construcción de consensos. Porque la propuesta que está haciendo el magisterio colombiano es que la evaluación posibilite reconocer una serie de factores que impactan el resultado de un estudiante. Entonces, el parágrafo que quedó en la enmienda, en ese proceso de concertación en la Comisión Primera, ¿qué dice hoy? Que el resultado de las pruebas estandarizadas, las pruebas Saber 11 o, por ejemplo, las pruebas Saber Pro en el caso de las instituciones de educación superior, que esos resultados deberían ser un criterio para evaluar a los docentes. Ese es el parágrafo que está en la enmienda hoy. La propuesta que está haciendo el magisterio colombiano es, en la redacción del articulado, es casi similar hasta llegar al parágrafo, donde dicen, quisiera o proponemos que la evaluación no se convierta en un castigo, sino por el contrario, que posibilite la formación constante de los docentes. Entonces, aquí quisiera plantear, Yamid, y a toda la ciudadanía, lo que tenemos es una inmensa oportunidad de el Congreso y el magisterio colombiano construir conjuntamente la manera en que deberían ser formados, evaluados, ascendidos y reubicados los docentes en el sistema de educación. En este momento, la deliberación que surge entre Domingo Ayala, que por esa razón no pudo estar acá, para que pueda atender esa conversación con los senadores, es que puedan establecer cuál es la mejor redacción posible de ese artículo de cara a la radicación de la ponencia y que lo que se lleve a votar a la plenaria del Senado sea coherente con las peticiones que está haciendo el magisterio colombiano. A ver, señora ministra, dicho de otra manera, lo que los maestros no aceptan es que el mal resultado de las pruebas a saber de los niños, mal resultado, no se les adjudica a ellos. En efecto, es lo que están proponiendo. ¿Y qué factores adicionales están incluyendo ellos como aspectos para la evaluación? Dicen, deben tener en cuenta la infraestructura educativa y por eso el gobierno nacional hoy está haciendo una inversión histórica en infraestructura educativa. En 21 meses de gobierno entregamos 600 escuelas mejoradas por la misma razón, para que puedan tener mejores condiciones de enseñanza. Entonces están diciendo, consideren la infraestructura.
consideren, por ejemplo, la conectividad, o también pueden considerar otros aspectos que hoy llamamos en el gobierno nacional formación integral. Ya estamos como gobierno avanzando en correctivos para esta situación. El gobierno para el presupuesto del 2024 incluyó una partida que sumada da más de 1 billón de pesos, distribuida en los ministerios de Educación, Cultura, Deporte, Tecnologías y el Ministerio de Ciencias. Eso permite que la formación integral vaya tomando forma en el país, en las diferentes escuelas. Entonces los maestros están diciendo, hay que también tener en cuenta que esos factores computan en el resultado de un estudiante. También están planteando el factor de las familias, que hay que reconocer el entorno familiar en el cual un estudiante aprende. También están integrando o están solicitando que reconozcamos factores de salud mental, que también estamos como gobierno nacional trabajando. Entonces aquí tenemos, Yamid, y toda la ciudadanía que nos ve y nos escucha, la oportunidad de construir un gran acuerdo nacional en función de a qué tiene derecho una persona en educación cuando nace o habita el territorio colombiano, cómo se ve la educación de calidad, cómo se mide y se evalúa la educación de calidad y cómo se dignifica la labor de los docentes. Es decir, señora ministra, lo que en general, pues para no generalizar, los maestros no aceptan es que ellos no tengan suficiente formación educativa para trasladar su sabiduría a los niños. Están diciendo básicamente la evaluación sí, pero no así. Y están planteando que, como lo estamos haciendo en el programa Poder Pedagógico Popular, tengan más oportunidades de formarse. En este momento estamos abriendo oportunidades para 25.000 maestros para que se formen en licenciaturas, maestrías y doctorados. ¿Qué es lo que quiere decir así, pero no así? ¿Qué quiere decir, señora ministra, usted con su afirmación que los maestros dicen que están de acuerdo con el cambio, pero no así, así, pero no así? Lo que estamos escuchando de las peticiones del magisterio colombiano es que esperan que la evaluación docente forme de manera constante. Es decir, que además de todas las evaluaciones que tienen de ingreso a sus plazas docentes, de desempeño docente, que la evaluación que refleja el resultado en las pruebas estandarizadas, en la prueba Saber tercero, quinto, séptimo, noveno y 11, también les permita de manera constante seguir formándose, seguir actualizando sus conocimientos, de tal manera que lo que entregan a esta generación pues sea una educación de calidad. Pero usted no ve, señora ministra, que ante ciertas deficiencias que tiene el magisterio, que hay que decirlo así, no tienen su origen en la capacitación. Sí, hay unas deficiencias que hay que corregir y por eso lanzamos este programa Poder Pedagógico Popular. En este programa, que invitamos a todos los maestros que busquen oportunidades a presentarse, estamos ofreciendo la posibilidad que normalistas puedan formarse como licenciados y licenciadas, que quienes tienen una carrera puedan acceder a maestrías y quienes ya lograron el nivel de maestrías puedan formarse en doctorados. Esa es la consigna que el señor presidente ha establecido para la relación con el proceso constante de formación a los maestros y a las maestras. Eso tiene que ver con la dignificación de su labor, pero también con el reconocimiento al trabajo tan importante que hacen. Así que nuestra invitación como gobierno nacional es a que logremos consolidar los acuerdos correspondientes entre magisterio, gobierno nacional, el Congreso de la República y que se delibere sobre el futuro de la educación. Pero a ver, señora ministra, hay una cosa que no entendemos. ¿Por qué razón, si las conversaciones del magisterio con usted iban bien, por qué un artículo nuevo introducido por el Congreso, no por usted, rompió el acuerdo? Porque las instancias en las que se tomaron esas decisiones no incluían a estos docentes. Esas fueron deliberaciones y acuerdos que se establecieron en el marco de la Comisión Primera y que se establecieron allí escuchando todas las partes involucradas. Los días... ¿Usted está de acuerdo con esas reformas? Aquí tengo que plantear lo siguiente.
Cuando se construyen consensos, cuando se establecen acuerdos, como en el marco del acuerdo de paz, siempre hay que hacer concesiones y hay que escuchar las posiciones de diferentes actores. Voy a plantear 2 ejemplos. En la deliberación en Comisión Primera se planteó, por ejemplo, que no se avanzara con el artículo sobre el derecho fundamental a las personas que están privadas de la libertad. Y como Gobierno Nacional insistimos en la importancia de garantizar que ese es un derecho que es el momento de regular en el país. Y de la misma manera avanzamos con todo el articulado. Permitir el ingreso de estas ediciones al documento en su formato de enmienda hace parte del proceso de deliberación que se sostuvo en esa comisión, respetando las posiciones de todas las partes involucradas. Ahora, al conocerse la enmienda, genera esta situación de petición de ser escuchados por parte de los estudiantes, principalmente del SENA. Y voy a plantear por qué el SENA es tan importante aquí. Porque el SENA pertenece a 2 sectores, al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Educación. Aporta a esos 2 sectores. Y lo que ellos quieren en este momento son garantías que la manera en que están siendo formados se les respeta la autonomía. Y para el Gobierno Nacional eso es un acuerdo importante. Y creo que allí podemos lograr esos consensos. Entonces, básicamente, estamos en un momento en el que el documento que se va a presentar puede reflejar esas visiones, puede garantizar el financiamiento de la educación pública, como el Gobierno lo ha dicho en sus diferentes documentos del programa y el Plan Nacional de Desarrollo, garantizar que los niños y las niñas en educación inicial cuentan con una educación de calidad, que los jóvenes en los entornos rurales cuentan con una educación media obligatoria de manera expresa, que les posibilite terminar con éxito la escuela y que en educación superior se pueda también garantizar el derecho fundamental a la educación superior. Pero, a ver, señora ministra, si FECODE era uno de los grandes soportes del gobierno del presidente Petro, ¿por qué terminaron ahora cambiando? FECODE sigue siendo un gran aliado de gobierno y lo va a hacer siempre. El hecho que se esté movilizando no quiere decir que dejen de ser aliados. ¿Por qué razón? Porque son un sindicato y deben siempre guardar independencia de cualquier gobierno. Entonces, lo que está pasando en este momento es que están manifestando en pleno derecho que hay un desacuerdo. Ah, es decir, usted está un poco de acuerdo con el paro. Siempre debo respetar el paro. La ley, la Constitución, como ministra, me obliga a respetar y a garantizar todas las condiciones de movilización. Pero respetar el paro quiere decir que está de acuerdo con lo que piden los maestros. Bueno, aquí quisiera entonces plantear lo siguiente. Lo primero es que siempre hay que garantizar el respeto a la movilización. Yo soy socióloga, Yamit, de pregrado, de maestría y de doctorado. Y una de mis áreas de especialización es la sociología política. Es decir, que por muchos años estudié movimientos sociales. Y sé que en los movimientos sociales radican las grandes fuerzas de construcción de los cambios que la humanidad necesita. Por eso siempre voy a reconocerlos y voy a respetarlos. Y en esta coyuntura encuentro una gran oportunidad. Ayer me reuní con el ejecutivo de FECODE para escuchar su posición y saber muy bien cuáles son las peticiones que hacen, de tal manera que la gestión que yo haga ante mi propio gabinete y ante el Congreso de la República posibilite que se puedan escuchar sus peticiones, pero sobre todo garantizar que la educación de los niños y las niñas de este país y de los jóvenes es una educación como se requiere en este momento, de calidad y de pertinencia. Y entonces, señora ministra, ante semejante posición tan conciliadora como la suya, ¿cómo recibe usted la respuesta negativa que ha recibido por parte de FECODE? Siempre haré una gestión en función de la construcción de consensos. Este es un país que tiene una larga historia de conflictos y de confrontación. Y esa es una oportunidad para la reconciliación. El Gobierno Nacional está haciendo una apuesta por la paz y consideramos que la educación puede ser ese sector que le dé esas buenas noticias al país, que es el sector donde nos ponemos de acuerdo, donde logramos establecer consensos, porque estamos determinando el bienestar
de una generación que va a recibir el impacto de una ley como esta en las próximas décadas. Pero, a ver, señora ministra, miren, una de las peticiones de los maestros es que no se influya en una evaluación al magisterio. Pero es que, ministra, la evaluación ya existe. Entonces, lo que están pidiendo es que no se vuelva una causal, por ejemplo, de despidos masivos, sino que la evaluación posibilite tomar correctivos de calidad en la escuela. ¿Y usted está de acuerdo con eso? Por supuesto que sí. Entonces, ¿qué pasó? El documento que integra este parágrafo es el producto de un consenso en la Comisión Primera, en la que se escuchó la posición de diversos senadores que establecieron que era la visión que querían integrar en ese documento. Todo documento que sale de una comisión a la otra debe cumplir con una regla muy básica, y es que si hay una constancia frente a un artículo, se debe integrar o se debe considerar o se debe estudiar cuando pasa a la siguiente Cámara. La oportunidad que tenemos aquí es poder escuchar esas dos visiones de la evaluación. Esta es una inmensa oportunidad, que el país pueda debatir cómo se evalúa a los docentes, en qué condiciones, cuál es el impacto de la evaluación. Y lo que ellos están trayendo a la discusión ahora es, quisiéramos que la educación formara y no que la evaluación castigara. Si logramos construir ese acuerdo en la ponencia que se radica mañana, lo que va a salir de allí entonces es un sistema de evaluación robusto, más coherente con el contexto en el que están aprendiendo estos estudiantes, y permitirá demostrar que el magisterio y el Congreso pueden construir esos consensos. Es decir, señora ministra, que es posible que mañana acuerden todo. Ojalá que sí, esperamos que sí. Y esa va a ser la gestión que voy a hacer mientras esté cumpliendo siempre este acompañamiento a la ley estatutaria. Porque cumplimos nuestra palabra como Gobierno Nacional al presentar al Congreso una ley estatutaria, que ese fue un acuerdo con FECODE también. Ahora va a ser el resultado de todas las partes involucradas que esta ley estatutaria refleje la visión de la educación que el país más necesita hoy, y esta coyuntura de movilización. La oportunidad que tienen los senadores y las senadoras de radicar una ponencia que integre todas esas voces, pues nos va a posibilitar que en efecto el proyecto de ley que se vote en la plenaria del Senado lleve a la educación de Colombia al futuro, que nos conecte con tendencias internacionales. A ver, ministra, con todo respeto, la pregunta final, si le molesta, le presento excusas. Me da la impresión de que usted está un poco de acuerdo con el paro. Cuando usted dice que yo estoy de acuerdo con el paro, lo que quiero plantear es lo siguiente. Yo trabajo con un grupo de docentes que son más de 300,000. Y cuando se unen estos docentes con sus familias, son casi 1 millón de personas. Y es mi obligación como ministra escuchar lo que están pidiendo. Eso es lo que hago todos los días. Entonces, cuando planteo que es importante escuchar la movilización, es porque hay una visión con la que yo administro y gerencio este ministerio. Y es el privilegio de la perspectiva, que es un argumento de un filántropo que admiro mucho, que dice: quien está en el salón de clase tiene un lugar de privilegio, porque conoce al estudiante, la familia y el territorio. Entonces, escuchar esa movilización es escuchar a las personas que están en más de 44,000 sedes educativas, conociendo de primera mano los retos de la educación. Así que tiene sentido escucharlos, es sabio escucharlos, y el Congreso tiene la oportunidad de demostrar que la educación puede ser la base de ese acuerdo nacional. Ahora entiendo más, señora ministra, por qué usted es ministra de Educación. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. A usted muchísimas gracias. Muy amable. Y a ustedes, televidentes, por la sintonía. Muchas gracias y los invitamos a continuar aquí en Noticentro CR. Nuevo Contralor asume y critica al gobierno por mala situación de finanzas públicas. Pide el Contralor que el recorte presupuestal sea a corto plazo para no afectar crecimiento.
Disidencias de las FARC atacan con bomba en Jamundí. 6 heridos. En Cajibío, Cauca, hubo hostigamiento contra la policía. Afectadas viviendas. El ministro de Defensa dice que no habrá cese al fuego con disidencias. Presidente Petro en Suecia anuncia que evaluará compra de aviones de guerra. Informe especial desde Estocolmo. En paro maestros, 7 millones de estudiantes sin clase. Gobierno anuncia que no retirará reforma a la educación y asume posición de conciliación. Avanza aprobación de reforma laboral. Aprueban auxilio para trabajo en casa. Peligra reforma pensional. Solo falta una semana de legislatura y no comienza su discusión en la Cámara. Alerta a agricultores por proximidad de la Niña. Agencia de Tierras pide a Mancuso participar en reforma agraria para devolver tierras a campesinos. Retiran a policías por robar a ciudadana en Bogotá. Inesperado aumento del dólar hoy. Sube 63 pesos. Datos de inflación en Estados Unidos presionan al alza esa moneda. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias con críticas por la situación económica del país. Se estrenó esta noche el Contralor de la República, Carlos Hernán Rodríguez, al ser nuevamente elegido para ese cargo. La votación le favoreció por amplia mayoría en el Congreso en pleno. Tras su elección por una abrumadora mayoría de 96 senadores de 105 y de 169 representantes a la Cámara de 186, Carlos Hernán Rodríguez no solamente le agradeció al Congreso de la República por haberlo elegido otra vez Contralor General, sino porque se empleó a fondo para criticar la situación económica por la que atraviesa el país. Por ejemplo, dijo que el recorte anunciado de 20 billones de pesos por el Gobierno Nacional debido a la desfinanciación del presupuesto general de la Nación tiene que ser a muy corto plazo. Pues por la coyuntura de bajo crecimiento económico es importante que el gasto público entre a cumplir su papel contracíclico para elevar el ritmo de crecimiento económico. Adicionalmente, el desbloqueo de las partidas en una etapa avanzada de la vigencia puede comprometer seriamente la capacidad de las entidades para realizar procesos de ejecución de los recursos. El Contralor General de la República recién electo llamó también la atención sobre la necesidad de respetar la regla fiscal. La estrategia fiscal para los próximos años debe seguir en la línea u objetivo de reducir el déficit fiscal y el nivel de la deuda neta del Gobierno Nacional, cumpliendo con los requisitos de la regla fiscal. Carlos Hernán Rodríguez fue elegido nuevamente para ejercer el cargo de Contralor General de la República, pero en esta ocasión para un periodo de 2 años, luego de que el Consejo de Estado anulara su pasada elección. 6 personas heridas dejó el ataque con una motobomba de las disidencias de las FARC en Jamundí, Valle del Cauca. El municipio de Jamundí, en el Valle del Cauca, nuevamente fue escenario para el terrorismo. Eran las 6 de la mañana cuando el Frente Jaime Martínez de las disidencias de las FARC abrió fuego con ráfagas de fusil en contra de la subestación de policía del corregimiento de Potrerito, zona rural del municipio de Jamundí. Simultáneamente, sin dar tregua a la tranquilidad para la población, fue detonada una motobomba en el casco urbano a tan solo unos metros del parque principal, dejando como resultado 6 personas heridas, 2 de ellas uniformados de la Policía Nacional y 4 civiles, afectaciones a establecimientos comerciales y trayendo consigo desasosiego y zozobra para los jamundeños. Veníamos a laborar cuando estalló la ola explosiva, pero es triste y llanamente tener que decirle no dejen solo a Jamundí, porque Jamundí es un regocijo de propio y extraño que queremos esta perla del valle. Tras los atentados terroristas en el municipio, autoridades locales y departamentales citaron a un Consejo Extraordinario de Seguridad en el que analizaron las causas de la violenta situación en el municipio. Que estas acciones son la expresión del terrorismo, es la manera menos riesgosa, más barata que tienen las estructuras armadas para luchar. No tienen la capacidad de enfrentar a la fuerza pública. Tras realizar el Consejo de Seguridad, las autoridades ofrecieron una bolsa de recompensa de 200 millones de pesos para quien brinde información que permita la captura de los cabecillas del Frente Jaime Martínez. Asimismo, se anunció la aprehensión preventiva de una persona.
Y varias viviendas resultaron afectadas por el hostigamiento en Cajibío, en el departamento del Cauca. Los habitantes de Cajibío, en el Cauca, despertaron en la madrugada de este miércoles con los sonidos de las balas en el casco urbano. Se trataba de un hostigamiento por parte de las disidencias de las FARC a la estación de policía del municipio, que afectó la tranquilidad de los moradores y la estructura de varias viviendas. Por fortuna, no hubo personas heridas en el hecho. Para que esa articulación institucional llegue en atención a las comunidades, llegue en inversión, llegue en oportunidades. De otro lado, la alcaldesa de este municipio también hizo el llamado a la Unidad Nacional de Protección para que se brinden medidas de protección a alcaldes y alcaldesas debido a los riesgos a los que se exponen en el territorio. Frente a los recientes atentados terroristas, el gobierno nacional anunció que no habrá cese el fuego con las disidencias de las FARC y afirmó que las acciones del grupo armado son cobardes. Para el ministro de Defensa Iván Velásquez, quien lideró un consejo de seguridad en Jamundí, Valle del Cauca, los atentados de las disidencias de las FARC en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca son con el fin de presionar al gobierno nacional para renovar el cese al fuego con el Estado Mayor Central. Que si las pretensiones del Estado Mayor Central en el suroccidente del país son las de, a través de estos actos, presionar para que el gobierno renueve suspensiones de operaciones ofensivas, para que renueve ceses al fuego, enfáticamente manifestamos, eso no va a ocurrir. Por su parte, el comandante de las fuerzas militares, el general Elder Giraldo, se comprometió. Se debe llevar a cabo un control más exhaustivo de manera muy coordinada con nuestra Policía Nacional en lo que tiene que ver especialmente en las vías de acceso de estas poblaciones, como la seguridad de puntos críticos de activos estratégicos, asimismo el reforzamiento con más tropas que permitan unos dispositivos más efectivos para prevenir cualquier intención, cualquier acción pueda ser neutralizada. Al Consejo de Seguridad también asistió el director de la Policía Nacional, el general William René Salamanca, quien afirmó que envió al director de inteligencia de la policía para atender directamente esta situación de orden público. El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre los ataques en el Cauca y en el Valle del Cauca. Los atribuyó a las disidencias comandadas por alias Iván Mordisco. El presidente hizo un llamado a las fuerzas militares y a la población civil en la región. Desde Suecia y a través de sus redes sociales, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre los recientes ataques contra la población civil y la fuerza pública al sur del país. El presidente atribuyó el ataque en Jamundí a las disidencias de Iván Mordisco. Esto hizo el Estado Mayor Central. Un solo hombre, débil pero asesino. Por mostrar una organización armada, asesinó a un hombre pobre y obrero. No pueden comprender qué es la paz la revolucionaria. La falta de ideas la llenan con explosivos. El presidente Petro también reaccionó al ataque en el cañón del Micay contra los uniformados de la fuerza pública. Con estos frentes no hay ni diálogo ni cese el fuego. En el cañón del Micay se desarrollan combates a fondo y por eso quieren diluir la ofensiva del gobierno sobre ese objetivo con bombas en otros lugares. Se le pide al campesinado del Micay, con ayuda del gobierno, abandonar los cultivos de hoja de coca y pasar a una economía lícita. El presidente aseguró que corregimientos como el Plateado, manejados por las disidencias lideradas por Iván Mordisco, se han convertido en una bolsa de valores para el narcotráfico. El presidente Gustavo Petro llegó a Estocolmo para iniciar una visita a Suecia, donde evalúa la compra de aviones militares. Nuestro enviado especial, Diego Suárez, con todos los detalles. Compañeros en Bogotá, buenas noches. El presidente Gustavo Petro llegó en las últimas horas aquí a Estocolmo, donde adelantará una visita oficial de 2 días al Reino de Suecia. 2 temas centrales ocupan la agenda internacional del presidente Gustavo Petro. El primero es evaluar la oferta del Reino de Suecia para la posible compra de aviones de combate Gripen y renovar la flotilla de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, proceso en el que también presentaron ofertas España, Francia y Estados Unidos. Ha venido con un deterioro progresivo de los aviones Kafir, se están explorando todas las posibilidades y precisamente este viaje lo que busca es explorar las posibilidades para que en un estudio amplio con diferentes ofertas se
puedan analizar las diferentes posibilidades y de acuerdo a eso buscar reemplazo de las aeronaves. También se firmarán algunos convenios de transferencia de tecnología y educación, que estarán complementados con una invitación al principal grupo empresarial de Suecia, el conglomerado Wallenberg, propietarios de firmas como Ericsson, Electrolux y IKEA, para que aumenten sus inversiones en Colombia. Igualmente habrá una instrucción a los embajadores de Colombia en toda Europa para fomentar e impulsar el proceso de paz. El presidente ha convocado a todos los embajadores de Colombia en Europa y la directriz principalmente será poder fortalecer la cooperación internacional hacia nuestro país, fortalecer el tema de la implementación del acuerdo de paz y sobre todo poder fortalecer una política de turismo y política de inversión en nuestro país. Ya en Suiza, a donde el presidente Petro se desplazará el viernes para participar en una conferencia de paz, Colombia ofrecerá asistencia humanitaria al conflicto que esa nación libra con Rusia. El presidente Gustavo Petro también se desplazará en las próximas horas a Suiza, donde sostendrá un encuentro con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Tema central del encuentro será la ayuda humanitaria que ofrecerá Colombia a Ucrania ante la ofensiva rusa que adelanta en ese territorio. Desde Estocolmo, Suecia, Diego Suárez, Noticentro 1 CMI. La Comisión de Apropiaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó hoy una reducción del 50% en la ayuda económica de ese país a Colombia para el año fiscal 2025. Aún esto debe ser aprobado por la plenaria de la Cámara y también conciliado con el Senado. La Comisión de Apropiaciones en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, luego de varias horas de discusión, aprobó el proyecto de ley para financiar las operaciones en el exterior durante el año fiscal 2025, el cual incluye una reducción significativa de los recursos previstos para Colombia. Este prevé un recorte hasta el 50% de los fondos que se autorizan para el país, los cuales se destinan para la lucha contra el narcotráfico, proyectos de desarrollo territorial, asistencia a comunidades, seguridad nacional y protección ambiental. The bill before us prioritizes funding that directly supports U.S. national security. Now, it eliminates controversial or ineffective programs that, frankly, American taxpayers don't support, and that frankly, even our allies and partners don't support either. En el texto, la ley sostiene que la reducción solicitada es consecuencia de la creciente preocupación del comité por las políticas del presidente Gustavo Petro y su divergencia con los intereses económicos y en seguridad de Estados Unidos. El proyecto, que aún debe pasar por la plenaria y luego ser homologado con la iniciativa de que se tramite en el Senado, pide solo $208 millones para Colombia, casi la mitad en relación con los $410 millones que se aprobaron en marzo de este año. En diferentes regiones del país, los profesores marcharon para exigir soluciones y garantías del gobierno frente al magisterio. En Medellín, la movilización inició en las afueras de la Asociación de Institutores de Antioquia. Decenas de maestros del Valle de Aburrá y otros municipios recorrieron la Avenida Oriental y la calle San Juan para hacer reparos a la ley estatutaria de la reforma a la educación. Los docentes insisten en realizar cambios a la reforma de la educación. Piden al gobierno nacional no privatizar la educación. La agenda continuará mañana con una asamblea junto a los padres de familia. El viernes se adelantará una reunión entre docentes y desde el próximo lunes 17 hasta el jueves 20 de junio, los maestros realizarán actividades en apoyo a los docentes que viajarán a la capital del país con el fin de realizar plantones ante el gobierno nacional. Más de 1000 maestros de Manizales marcharon por las principales calles de la ciudad, dentro de la convocatoria realizada por la FECODE para protestar por la probable aprobación de la ley estatutaria de la educación. Pues cerca de 400.000 docentes fueron los que entraron en paro desde hoy. Lo que están exigiendo es que el gobierno y los congresistas modifiquen los artículos de evaluación a maestros y la financiación de educación del proyecto de ley estatutaria. En Bogotá, más de 10.000 docentes se movilizaron por las calles hacia la Plaza de Bolívar. Son cerca de 400.000 integrantes del magisterio los que entraron en paro y 7 millones de estudiantes están sin clases. ¡Que viva el magisterio, carajo! Las principales peticiones de los docentes son que se modifiquen los artículos en las que los ponentes y gobierno nacional aceptaron proposiciones del Centro Democrático y el Partido Radical.
por el desempeño en los establecimientos y no puede tomarse como parámetro de evaluación de los docentes lo que son los exámenes estandarizados, porque eso no consulta la realidad del maestro. Como tal, entonces, el fondo de todo esto es que privatiza la educación. Los recursos que pretenden, que hemos venido planteando, que sean recursos públicos para fortalecer la educación pública como derecho fundamental, prácticamente eso queda eliminado. FECODE también aseguró que de no lograr acuerdos es mejor retirar el proyecto. Hoy vemos dificultades porque la extrema derecha está mirando una oportunidad para privatizar la educación y lo más seguro es que no acceda a estas situaciones. Por eso es que estamos planteando en esa lógica que se hunda el proyecto. El cese de actividades es indefinido. La ministra de Educación, Aurora Vergara, afirmó que hay posibles acuerdos entre los congresistas en las peticiones de FECODE para avanzar en el proyecto de ley estatutaria que surtirá su último debate en el Congreso. Si logramos ese acuerdo, la ponencia reflejaría esos cambios y se pasaría a la votación en la plenaria del Senado. La posibilidad de que mañana el documento de reforma de la educación llegue con modificaciones es alta. Así lo reveló la ministra de esa cartera luego de una reunión de coordinadores ponentes. Y ya sabemos en este momento, por ejemplo, que hay una gran posibilidad que se pueda transformar ese artículo de la evaluación. Nuestra invitación entonces al Congreso y al magisterio colombiano es a continuar construyendo estos consensos en coherencia con estas peticiones y con una visión de educación de calidad. Pues la evaluación docente posibilita que se reconozca dónde están los aspectos de mejora continua y se posibilite la formación de estos docentes. Sobre los puntos de financiación respondió que se respete el financiamiento de la educación pública y esa es una promesa del Gobierno Nacional y lo hemos demostrado con la asignación de un presupuesto histórico para este año que supera 70 billones de pesos y con el fortalecimiento de las escuelas y las universidades públicas. El proyecto pasa a su último debate para convertirse en ley. La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobó 16 nuevos artículos de la reforma laboral que incluyen un auxilio económico para el teletrabajo y medidas contra el acoso laboral. 16 artículos más de la reforma laboral fueron aprobados en la Comisión Séptima de la Cámara. Entre ellos se destaca la creación de un auxilio obligatorio para las personas que teletrabajan. Hemos logrado definir conceptualmente qué es trabajo a distancia y algo muy importante, auxilios compensatorios en costos, por ejemplo, como el Internet. La ministra del Trabajo dijo que esperan que el proyecto de ley sea aprobado esta semana en primer debate. Se acoge el trabajo familiar, se protege también, y el artículo también de protección a los microempresarios en este país. 2 artículos de la reforma fueron negados. Está el artículo 10 que hablaba de un despido discriminatorio donde se ponía toda la carga de la prueba en el empleador. Eso nos parecía un sinsentido y consideramos que planteaba una estabilidad absoluta. Obviamente eso se hunde. Ya son 38 artículos aprobados y 2 negados de los 98 artículos de la reforma. El presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones, Santiago Montenegro, le pidió al Congreso que baje el umbral de cotización obligatorio que se contempla en la reforma pensional. En una audiencia pública, el representante de los fondos privados de pensión le pidió al Congreso que establezca el umbral de cotización en Colpensiones en un salario mínimo, diferente a lo que se contempla en la reforma pensional, con 2,3 salarios. Si el gobierno y el Congreso insisten en que debe haber un umbral, ese umbral debe ser de solo un salario mínimo, así se mitiga la pérdida del ahorro. El dirigente gremial dice que hay disposición para trabajar en modificaciones de la reforma con el Gobierno Nacional. Pero tenemos la oportunidad para diseñar e implementar un buen sistema pensional, ¿no? Hay que hacerle ajustes a este proyecto de ley. Aseguró que de aprobarse la reforma, la economía en general se vería afectada. Y en general pierden todos los colombianos porque va a haber menos ahorro. Si hay menos ahorro, va a haber tasas de interés más altas, menor inversión, menor empleo formal, ¿no? Dijo que si bien hay artículos positivos en la reforma, pidió modificar varios puntos. La plenaria de la Cámara negó 50 de 100 impedimentos presentados por congresistas de diferentes bancadas previo al inicio de la discusión de la reforma pensional. Sigue la cuenta regresiva para la reforma pensional, que enfrenta una carrera contrarreloj para lograr su aprobación antes del 20 de junio. Este miércoles la plenaria de la Cámara negó 50 de 100 impedimentos presentados por congresistas, un trámite previo al inicio del debate.
Tenemos los días contados porque el 19 tendría que estarse anunciando la conciliación para el 20 votar la conciliación. Esta reforma ya no puede votarse en extras. El gobierno le pidió a la oposición evitar jugaditas en el trámite. La oposición tiene sus juegos, ellos lo seguirán haciendo, pero el gobierno también trabajará para que hayan acuerdos. La oposición se defiende e insiste en que la reforma no es beneficiosa. Estamos entendiendo mal qué significa ser de gobierno. Pareciéramos que ser de gobierno significa apéndice del Ejecutivo. Mañana continuará el debate en la plenaria. La Cámara de Representantes citó a debate de moción de censura a los ministros de Defensa Iván Velásquez y de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo. Las citaciones fueron agendadas para el lunes y martes de la próxima semana. Velásquez tendrá que responder por la situación de orden público del país, mientras que Jaramillo deberá explicar los cambios en el modelo de atención en salud para los maestros. La Alcaldía de Bogotá y la constructora Las Galias finalizaron por mutuo acuerdo el billonario contrato por la Ciudadela Educativa y del Cuidado de Suba, proyecto que la entonces alcaldesa Claudia López había dejado adjudicado solo 3 días antes de finalizar su administración. El contrato, cuya cifra redondeaba los 2.7 billones de pesos y que incluso estaba bajo la mira de la Procuraduría, finalmente no será ejecutado. Esto, según el gerente de la empresa de renovación urbana de Bogotá, sin repercusiones por las cláusulas que el mismo documento establecía. Con este acuerdo lo que se logró es que la empresa renuncia a cualquier reclamación posterior, con lo cual se hace pues una defensa del patrimonio público del distrito y se posibilita el desarrollo de la solución de movilidad. Los predios que pertenecen al distrito desde hace varias décadas serán devueltos por parte de la empresa de renovación urbana al Instituto de Desarrollo Urbano para empezar a gestionar la construcción de la avenida longitudinal de Occidente en su tramo norte, como lo dejó contemplado el Plan Distrital de Desarrollo. Con base en esta devolución, el IDU va a poder ya contratar los estudios para tener el trazado final del proyecto del Halo Norte hasta la 153, como fue discutido en el Consejo. Y nosotros como Renovo nos aseguraremos pues de que todo este proceso se haga en debida forma y estaremos atentos como empresa del distrito a colaborar en cualquiera de las instrucciones que recibamos desde la alcaldía para la ejecución de la Ciudadela en los términos pues que se está proyectando ahora. Según el distrito es posible realizar ambos proyectos, la Ciudadela Educativa y del Cuidado de Suba y la Halo Norte. Lo que se dejaría de construir es el proyecto de 13.000 viviendas cuyas rentas iban a quedar para la constructora Las Galias, punto principal de sospecha para los entes de control. El director de la Agencia Nacional de Tierras invitó al ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, hoy gestor de paz, a formar parte de los programas de reforma agraria que adelanta el gobierno nacional para poder devolver las tierras despojadas a los campesinos en medio de la arremetida paramilitar. La propuesta del gobierno al entonces jefe paramilitar es clara. La invitación cordial es que también asuman el marco de estos programas de reparación, que además están contemplados en el marco jurídico que a ellos los establece, participe de forma activa, no solamente transitando en información veraz y oportuna que nos permita recuperar tierra, sino también alimentar el Fondo de Reparación de Víctimas, que fue lo que creó ese proceso de paz con el paramilitarismo, para que finalmente podamos entregar esas tierras, ese sinnúmero de tierras, a las víctimas de la guerra en este país. Se busca que Mancuso aporte al Fondo Nacional de Tierras y a la verdad del despojo. El Fondo de Tierras fue un vehículo, un instrumento en el que se consignaron unos bienes para reparar a las víctimas del paramilitarismo. Lo que viene diciendo Mancuso a lo largo y ancho de sus declaraciones es que falta mucha tierra para inscribir en el Fondo de Tierras, o sea que hoy se podrían incrementar los bienes del Fondo de Tierras. Eso es un elemento muy importante. Para hacer realidad este propósito, la Agencia Nacional de Tierras adelanta conversaciones con la defensa de Mancuso para que el ex jefe paramilitar acepte sumarse a este propósito de devolver las tierras a quienes fueron despojados en medio del conflicto armado. La Fiscalía General de la Nación pidió condenar al funcionario del gobierno César Manrique por el contrato de las motos eléctricas durante la alcaldía de Gustavo Petro. Ante la Corte Suprema de Justicia, la fiscal Zeneida López pidió condenar al actual director del Departamento de la Función Pública en el gobierno Petro, César Manrique Soacha. En el 2012, Manrique fue gerente del extinto Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá. La investigación es por el contrato, al parecer irregular, para la compra de 100 motos eléctricas para la Policía Metropolitana en la alcaldía de Gustavo Petro. Según la fiscal, el contrato firmado por más de 4.000 millones se celebró violando la ley de contratación, que impide la contratación directa. La Fiscalía reitera su petición de sentencia condenatoria
en total congruencia con la acusación formulada. Manríquez se defendió en la audiencia diciendo que se cumplió con lo que pidió el entonces comandante de la MEVOC, el general Luis Eduardo Martínez. Y solo una entidad, una empresa en Colombia ofrecía las motos solicitadas por el señor general Martínez. Eso fue una decisión de él, no nuestra. Él era el que ponía las condiciones. La Corte Suprema anunciará el fallo el próximo 18 de julio. La Fiscalía General de la Nación avanza en 7 líneas de investigación por el escándalo de presunta corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo. Siguen los interrogatorios a Olmedo López y Sneider Pinilla. 2 fiscales de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía son quienes han escuchado las declaraciones de los exfuncionarios de la Unidad de Gestión del Riesgo, Olmedo López y Sneider Pinilla, por el escándalo de corrupción que inició con los carrotanques de agua en La Guajira. CMI conoció que en total se trazaron 7 líneas de investigación. La Fiscalía indaga 2 contratos para la compra de carrotanques en La Guajira, uno por 46.000 millones y otro por 26.000 millones. También indaga la compra al parecer irregular de carrotanques para los departamentos de Boyacá y Córdoba. La Fiscalía indaga posibles irregularidades en un contrato para llevar comida a La Guajira a través de un proyecto de ollas comunitarias que al parecer no se firmó con juntas de acción comunal, sino con grandes operadores. El director actual de la unidad, Carlos Carrillo, se refirió al tema. Pero sí es un contrato que va en contravía de lo que quiso el señor presidente con este programa de ollas, que era darle dinamización a la economía de pequeños productores. La indagación busca determinar el destino de los dineros para la compra de maquinaria amarilla en varias partes del país. La Fiscalía indaga un posible direccionamiento de contratos por más de 377.000 millones para tapar el jarillón a una empresa que al parecer no tenía la capacidad para hacerlo. El jarillón terminó rompiéndose en mayo pasado. La Fiscalía busca establecer la aparente entrega de dineros de la unidad a 12 municipios de Santander que no representaban riesgos. Estos dineros al parecer fueron usados en otros proyectos. Este es el capítulo en el que resultaron salpicados los presidentes del Congreso Iván Name, Andrés Calle y el representante Wadid Mansur. Decenas de representantes de la Guardia Indígena llegaron esta tarde a Bogotá para reunirse con el gobierno nacional. En una caravana de camionetas blancas con las placas ocultas por banderas, representantes de la comunidad que protestó semanas atrás por el desmonte del paramilitarismo o pidiendo el desmonte del paramilitarismo, llegaron desde el Valle del Cauca a hospedarse en un hotel del centro de Bogotá, donde están preparando la reunión que se llevará a cabo mañana con el Ministerio del Interior. Graves impactos podría tener en los cultivos el fenómeno de la niña que está empezando en Colombia. Eso fue lo que dijo la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica. Desde el Congreso Nacional de Palmeros en Bucaramanga, la ministra de Agricultura le advirtió al sector que se prepare porque el fenómeno de la niña viene fuerte. Y le decíamos a todo nuestro sector, hay que prepararnos, viene la niña, empieza en julio, en octubre ya sabremos con qué intensidad nos va a golpear. Apoyada en los reportes del IDEAM, la ministra señaló que las regiones Caribe, Pacífica y Andina serán impactadas por la niña, al tiempo que en los llanos y la Amazonía habrá estrés cíclico. A los que están en los llanos, generar mayores soluciones en irrigación. A los que estamos en las otras, generar mayores capacidades de acompañamiento, extensión fitosanitaria, buenas prácticas, mejoramiento de drenajes, de canales. En lo que tiene que ver con la deteriorada malla vial para esta ola invernal, la jefe de Agricultura afirmó que con el Ministerio de Transporte se están priorizando la rehabilitación de vías terciarias de acuerdo a los núcleos de la reforma agraria y a las apuestas productivas que impulsa el gobierno. Habitantes de la Sierra Nevada de Santa Marta marcharon para pedir que el gobierno intervenga en la región ante los enfrentamientos de los grupos armados. Más de 5.000 personas, todos habitantes de las diferentes veredas del corregimiento Huachaca, zona nororiental de la Sierra Nevada, marcharon para exigir al gobierno nacional la instalación de las mesas de paz. ¿Qué es lo que solicita hoy la comunidad de la Troncal del Caribe? Queremos paz, las juventudes queremos paz. La jornada se desarrolló en medio de un ambiente tenso por los combates que se han venido registrando en la parte alta del macizo intertropical. Debido al paro cívico, la movilidad de la costa con el interior del país se vio interrumpida por más de 12 horas. Las autoridades desalojaron a un grupo de indígenas que permanecían en la vía al campo petrolero Rubiales, en Puerto Gaitán, en el Meta.
El enfrentamiento entre la comunidad indígena y la fuerza pública ocurrió en el Alto de Nieblinas del municipio de Puerto Gaitán Meta, después de que los indígenas bloquearan la vía que conduce al campo petrolero de Rubiales por ser desalojados de un terreno del cual ellos se habían apropiado. Pues las comunidades indígenas tienen unas pretensiones territoriales que, digamos, se escapan de las facultades de la alcaldía o de la gobernación para definir si sí o no son. Como les decía, todo lo que tiene que ver con reconocimientos de territorios ancestrales étnicos, tanto de comunidades indígenas como de comunidades afro, aunque aquí pues no tenemos esa connotación, son de estricto resorte de la Agencia Nacional de Tierras y el Ministerio del Interior. A estos bloqueos por indígenas se suman los bloqueos frecuentes de la población. Los constantes bloqueos están afectando económicamente al departamento. Estamos dejando de recibir casi 138.000 millones de pesos de regalías. El gobierno departamental espera que Ecopetrol reanude las operaciones en el Pozo Caño Sur tras el levantamiento de los bloqueos. El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, arremetió contra la procuradora Margarita Cabello en medio del juicio en su contra por presunta participación en política. En medio de los alegatos de conclusión en el juicio disciplinario por presunta participación en política en las elecciones de 2022, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, cuestionó fuertemente la administración de Margarita Cabello como procuradora. La señora procuradora, pues ella fue ternada por el presidente Duque y pues naturalmente si sus electores son políticos, por lo menos la duda nace de si las intenciones también son políticas. Daniel Quintero asistió de forma virtual al proceso desde los Estados Unidos y dijo que con el proceso de la Procuraduría lo que se pretende es sacarlo de las elecciones presidenciales del 2026. Y un poco lo que se pretende con este proceso en la Procuraduría, donde lo que se pretende es sacarnos de las elecciones presidenciales del año 2026. El proceso se basa en 3 hechos. Una foto de marzo de 2022 en la que Quintero muestra el tarjetón por la Colombia Humana y 2 videos, uno en el que Quintero muestra su afinidad con el partido de Petro y el otro conocido como El Cambio en Primera. El fallo se conocerá el 3 de julio a las 9 de la mañana. Hay alerta en Medellín por los altos niveles de desnutrición infantil y de deserción escolar. Según el informe, el 28% de los hogares reportaron dificultades para acceder a las 3 comidas diarias, alcanzando el nivel más alto en los últimos 18 años. Medellín Cómo Vamos reveló que la desnutrición y la deserción escolar reportan tasas altas en la historia de la ciudad. La tasa más alta de los últimos 12 años en términos de desnutrición crónica, también la tasa más alta de deserción, esa tasa de deserción seguramente muy asociada pues a pandemia, pero también a que no se implementaron planes de recuperación de los estudiantes, a que encontramos una infraestructura educativa totalmente acabada y que eso lo que implica es la desescolarización de los estudiantes. El hambre y la pobreza también aumentaron entre 2020 y 2023. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reaccionó a uno de los resultados en seguridad. ¿Qué necesitamos nosotros? Que la fuerza pública actúe de manera contundente en contra de las estructuras criminales en todo el país y también en Medellín. Vemos bien que en la medida que se fortalecen las estructuras criminales a nivel nacional, plan del gobierno, disidencias para todas, incluyendo las de acá, cómo se fortalece nuestra fuerza pública. Eso es muy preocupante. El informe concluye que durante la administración de ese cuatrenio se deterioró la confianza y la calidad de vida. Colombia se posiciona como país líder a nivel mundial en la realización de procedimientos quirúrgicos, especialmente a ciudadanos que llegan de otros países para hacerse cirugías. Inició en Cartagena el Congreso Mundial de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética, en donde se revelaron los resultados anuales de la encuesta global sobre procedimientos quirúrgicos con fines estéticos, que reveló que Colombia es pionera en este tema. En este momento somos el país número 1 donde más extranjeros vienen a operarse. Siempre hemos estado punteando arriba, pero este año somos el primer país, seguido de países como Turquía, México y Tailandia. La encuesta señala que en 2023 en el país se realizaron 447.268 procedimientos entre quirúrgicos y no quirúrgicos. En Colombia son la lipoescultura y la abdominoplastia los 2 procedimientos que más se realizan. Algo también importante cuando empezamos a esculcar las estadísticas, y es que normalmente el aumento siempre se da en mayor proporción de los procedimientos corporales que de los faciales. Durante los próximos 3 días, más de 1.000 cirujanos de todo el mundo participarán del Congreso, donde uno de los temas principales será la seguridad del paciente.
El Ejército Nacional se pronunció luego de conocerse que un general y su esposa estarían abusando de 3 soldados en Bogotá. Pues se trata de un indignante caso que ocurre dentro del Ejército Nacional, donde un general alto oficial de esta institución estaría obligando a 3 soldados rasos a realizar los quehaceres del hogar, como por ejemplo lavar la loza, hacer compras, lavarle la ropa a él y también a su esposa. Además de esto, recibían los 3 soldados rasos un maltrato por este oficial que se aprovechaba de su alto rango. Pues ¿de quién se trata? Del general identificado como Oliveiro Pérez Maecha, nada más y nada menos que jefe del Estado Mayor de Planeación y de las Políticas del Ejército Nacional. Estos son parte de los chats que dejaron como constancia los soldados rasos para hacer la denuncia pública. 5 huevos duros, lancero, y lo demás igual. Como ordene, mi general. Mi general, solicito que ordena, empiezo labores de la casa o me retiro y estoy pendiente que ordena mi general. Organice, lancero. Como ordene, mi general. Solo que no aplique barzol en el piso. Como ordene, sí señor. Mijo, viene por favor. Caliente por favor la carne y el resto igual. Mi general, buenos días, sí señor. Hola, ya me regala jugo de naranja por favor, gracias. Sí señor. A esta denuncia el ejército respondió. De acuerdo con las políticas del señor comandante del ejército, la integridad y el bienestar de nuestro personal son de máxima prioridad y no se tolerará ningún tipo de maltrato o conducta inapropiada dentro de nuestras filas. 2 policías fueron sorprendidos robando una alta suma de dólares a una ciudadana. Los uniformados fueron separados de sus cargos. Una ciudadana que vive en la localidad de Usaquén denunció a 2 policías. Presuntamente le robaron dinero en su propia casa mientras la acompañaban por seguridad. Rechazamos de manera contundente la actuación de 2 uniformados quienes se ven inmersos en un presunto delito que va en contravía de los preceptos institucionales. La mujer habría pedido acompañamiento de las autoridades para un retiro de $4.000. Un patrullero y un subintendente le quitaron de su poder todo el dinero. Estos 2 funcionarios fueron apartados de sus cargos y sus funciones y se dio inicio a una investigación penal y disciplinaria. La víctima de robo decidió denunciarlos. Esta actuación no representa el sentir de más de 170.000 hombres y mujeres que a diario trabajamos con vocación de servicio por la convivencia y la seguridad de los colombianos. El precio del dólar se disparó, llegó a los 4.023 pesos en la jornada de este miércoles. Después de 7 meses, el precio del dólar volvió a niveles de los 4.000 pesos. En la jornada de este miércoles, la divisa cerró en promedio en 4.023 pesos, que representó un alza de 63 pesos frente al día anterior. Se tocó máximos de 4.051 pesos en una rueda donde se negociaron 1.441 millones de dólares. La tendencia se dio por los datos de inflación en Estados Unidos, los cuales fueron por debajo de las expectativas del mercado. Datos de inflación de Estados Unidos, datos de inflación de Colombia, especulaciones alrededor de lo que iba a hacer la Reserva Federal de los Estados Unidos, que en términos generales no ha sorprendido. También se suma la preocupación fiscal del país y la situación geopolítica de Latinoamérica, sobre todo después de las elecciones de México. Hay unos riesgos locales, macroeconómicos, sobre todo fiscales, que no se están reflejando todavía en la moneda. Ya lo empezamos a ver, pero nosotros desde hace ya varios meses veníamos viendo unos vientos de depreciación. La tendencia responderá a las futuras decisiones de la Reserva Federal de los Estados Unidos. La agencia calificadora Moody's mostró su preocupación por los altos niveles de la deuda colombiana y recomendó medidas inmediatas para recuperar calificaciones soberanas. La calificadora de riesgo Moody's de visita en Colombia se reunió con el equipo económico del Ministerio de Hacienda e hizo una revisión a la economía colombiana. Se mostró su preocupación por los niveles de la deuda que siguen siendo altos frente a los pares de América Latina, pero sobre todo preocupa los altos intereses que pueden afectar las calificaciones del país. El jefe de la cartera, Ricardo Bonilla, comentó al respecto. Tuvimos una buena reunión con Moody's. Hoy Moody's ya informó que estamos dentro de los grados de inversión, pero que obviamente observa con preocupación el costo de los intereses en el mercado interno y externo. Precisamente el gobierno sigue tomando medidas para mejorar su situación fiscal, donde ya se anunció un recorte de 20 billones de pesos para mejorar su programación presupuestal de este año. Lo que tienen que establecer todas las entidades es a esta altura del año qué es lo que no pueden garantizar que se puede hacer
y por ahí organizar los recortes. Y evidentemente establecer cuándo están las prioridades. El pronunciamiento fue hecho durante la discusión del proyecto que busca ajustes al impuesto predial en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes. Queremos seguir acompañándote en cada momento, porque conectarte con lo que más te importa es lo que nos mueve. Chevrolet, manejemos juntos. El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, advirtió que los riesgos inflacionarios persisten. Así lo anunció el gerente del banco emisor durante la presentación del informe de estabilidad financiera del primer semestre del año. El directivo destacó los descensos de la inflación en lo corrido del año, pero afirmó que persisten los riesgos tanto a nivel nacional como internacional. En mayo la reducción hizo una pausa, lo cual mantendría una política gradual y cauta en la reducción de las tasas de interés. En los últimos meses de 2023 y los primeros de 2024 se observó una menor inflación, aunque persistente, una mayor resiliencia de la actividad económica y un relajamiento de las condiciones financieras con respecto a las que se observaban un año atrás. Sobre el informe de estabilidad financiera, el gerente Villar aseguró que ha mejorado el nivel de cartera de los bancos en el último año, ratificando el nivel adecuado en la solvencia y liquidez de los establecimientos de crédito. Se espera una mayor dinámica del crédito en el segundo semestre del año. Desde comienzos de 2024 se observa una menor contracción real de todas las carteras y una leve recuperación en los desembolsos, lo que, junto con los resultados más recientes de algunas encuestas realizadas por el Banco de la República, podría estar dando señales de un mayor dinamismo del crédito en el segundo semestre del presente año. La solidez del sector financiero seguirá siendo positiva para la economía nacional. La informalidad bajó al 56,3% según el DANE. Entre febrero y abril de este año, la informalidad bajó a 56,3%, comparado con el mismo periodo del año pasado, que fue de 57,5%. En el informe del DANE indican que el trabajo informal en los hombres es del 58,1% y en las mujeres del 53,8%. Las ciudades con mayor informalidad son Sincelejo, 69,6%, Valledupar, 60,1%, Cúcuta, 59,9%. Los ministerios de Ambiente y de Minas dieron luz verde al proyecto Colectora en La Guajira para avanzar en energías renovables. Después de 10 meses, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, aprobó la licencia para el proyecto Colectora en La Guajira para energías renovables. Que es una línea de transmisión eléctrica que sale desde La Guajira y que es la responsable de sacar la energía renovable de los proyectos renovables hacia el sistema interconectado nacional. Son 16 proyectos de generación eólica en el país que esta línea colectora va a habilitar, más de 2 gigavatios de energía que pueden entrar al sistema. El Ministerio de Ambiente aclaró que este gobierno no ha frenado las licencias para proyectos de energía. Con esta licencia ya llegamos a 43 proyectos entre líneas de transmisión, proyectos de generación eólica, proyectos de generación solar. Solo el proyecto de La Guajira tuvo más de 250 consultas previas. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,53% a 1.380 puntos. La acción del Banco de Occidente fue la que más subió, con una valorización de 15,37% a 13.660 pesos. La acción preferencial del Grupo Suramericana fue la que más bajó, con una pérdida de 2,67% a 24.800 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 22.000 millones de pesos, con una variación negativa de 0,18% a 33.600 pesos. Y el dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 4.023 pesos con 26 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en promedio entre 1.780 pesos y la venden entre 1.820 pesos. Un euro cuesta 4.293 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2.24.
El azúcar se transó en 19,10 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $72.34. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $82.53. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.385 pesos. Continúan los fuertes enfrentamientos entre ciudadanos y policías a las afueras del Congreso de Argentina. El gobernador de Florida declaró el estado de emergencia por las graves inundaciones y la Reserva Federal estadounidense mantuvo las tasas de interés estables. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Detrás de los carros hidrantes, el cuerpo de la policía motorizada. En Argentina, a las afueras del Congreso, continúan las confrontaciones entre ciudadanos y la policía con carros antidisturbios. Las autoridades lanzan chorros de agua para apagar el fuego en las calles. Entre tanto, los manifestantes realizan masivos cacerolazos ante la aprobación de la ley de bases, clave para los planes de la reforma económica del gobierno del presidente Javier Milei. El gobernador Ron DeSantis declaró estado de emergencia en Florida ante las lluvias repentinas en el sur del estado, que han ocasionado inundaciones, cierres de carreteras y cancelaciones de vuelos. Las autoridades han solicitado a los ciudadanos a quedarse en casa y si van a salir, tener precaución y preparar kit de emergencia. La Reserva Federal mantuvo estables las tasas de interés y aplazó el inicio de los recortes hasta probablemente diciembre, 2 menos de los previstos en marzo, con una previsión de una única baja del costo del crédito de 1/4 punto porcentual este año, en un contexto de un aumento de lo que las autoridades del organismo creen que se necesitará para mantener la inflación bajo control. Las previsiones coinciden con un aumento al 2,8% de la tasa de interés. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.